vos hablabas algo de cripto y la gente salía corriendo para el otro lado. Me pasó varias veces que, digamos, personas mayores como que literal se levantaban de la mesa por miedo de que esté involucrado yo con cosas malas. Yo era este loquito de que en todos los churrascos me daba 2 segundos de cancha y te estaba hablando de cripto, ¿no? El detonante para que podamos empezar a trabajar mucho más, de manera más abierta aquí en Bolivia con el tema de cripto fue el levantamiento de la prohibición de los criptoactivos para que la banca pueda trabajar con ellos en junio del 2024. Estaba en la cafetería del frente del colegio de mis hijos esperando que salgan, me llega la noticia y me empieza a bombardear WhatsApp mensajes de todos los grupos habidos y por haber. Hay mucha gente que entró hace 6 meses y se dice que es experta. Hay mucha gente que está en el ecosistema hace muchísimo tiempo, pero le cuesta un poco comunicar justamente estas cosas que son tan complejas. Siendo comunicador social, debería ser una misión de mi parte de tratar de educar a la gente de la mejor manera posible, de la manera más sencilla posible, para justamente que eviten caer en estafas, que eviten caer en esquemas Ponzi, en una serie de cosas que se dan por desconocimiento. Las estadísticas de YouTube nos dicen que más del 90% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas al canal. Por eso te pido encarecidamente que actives la campanita y así no te vas a perder ninguno de los episodios. Bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Este episodio es súper especial. Estamos aquí en compañía de Galo Salame, un gran profesional. Vamos a hablar de temas de tecnología, de cripto. Así que quiero darte la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Javier, muy bien, un gustazo estar acá, gran seguidor de tu podcast, así que encantado de estar acá, poder compartir un poquito con vos y con toda tu audiencia. Te cuento que le pregunté a Mauricio Torrelio, que es nuestro amigo común, y le dije, oye, quiero hablar en el programa de alguien que conozca de cripto, este tema. ¿Quién es el mejor? Le dije, no, Galo Salame. Me dijo, entonces, por eso estamos acá, así que de verdad, Galo, muy agradecido porque estés acá y compartas sobre todo con la audiencia. Creo que hay mucho desconocimiento de este tema, de las criptomonedas, entonces para poder también un poco educarme también, porque yo no soy tan experto en eso, y educar también a la audiencia, ¿no? Pero antes de eso me gustaría que le contes a la audiencia quién es Galo Salame y especialmente por qué estás haciendo ahorita este tema de criptomonedas. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Galo Salame, soy primordialmente el esposo de Keiko Andia y el papá de Said Naim. Creo que ser padre de familia es como que el rol que más me gusta ahorita que ya tengo 37 años. Pero en temas profesionales soy comunicador social de profesión. Mucha gente se sorprende de que alguien que viene de comunicación esté trabajando con cripto. Para mí fue algo que calzó a la perfección un poco con el temas filosóficos, ideológicos que venía desarrollando desde que era muy pequeño, pero podemos ahondar en eso más adelante. Y creo que vengo desempeñándome en criptos del 2021, pero creo que el detonante para que podamos empezar a trabajar mucho más, de manera más abierta aquí en Bolivia con el tema de cripto fue el levantamiento de la prohibición de los criptoactivos para que la banca pueda trabajar con ellos en junio del 2024, ¿no? Entonces, cuando eso sucedió, recuerdo bien que estaba en la cafetería del frente del colegio de mis hijos esperando que salgan, me llega la noticia y me empieza a bombardear WhatsApp mensajes de todos los grupos habidos y por haber. Porque yo era este loquito de que en todos los churrascos me daba 2 segundos de cancha y te estaba hablando de cripto, ¿no? Entonces, en ese entonces, la gente huía. Pensaba que era algo como negativo. Una estafa. Muy vinculado, exacto, o a esquemas piramidales o a lavado de dinero, ¿no? Entonces, vos hablabas algo de cripto y la gente salía corriendo para el otro lado. Me pasó varias veces que, digamos, personas mayores como que literal se levantaban de la mesa por miedo de que esté involucrado yo con cosas malas. Pero tuvimos este giro de 180 a decir de que si hablas de cripto huyo, a decir si hablas de cripto me interesa escuchar lo que tenés que decir. Y entonces me di cuenta de este potencial, que había mucho desconocimiento de la gente que iba a necesitar aprender de parte de una persona que sea responsable con cómo comunicaba las cosas. Porque cuando se habla de cripto hay mucha gente que entró hace 6 meses y se dice que es experta. Hay mucha gente que está en el ecosistema hace muchísimo tiempo, pero le cuesta un poco comunicar justamente estas cosas que son tan complejas. Y dije, pucha, creo que siendo comunicador social debería ser una misión de mi parte de tratar de educar a la gente de la mejor manera posible, de la manera más sencilla posible,
para justamente que eviten caer en estafas, que eviten caer en esquemas Ponzi, en una serie de cosas que se dan por desconocimiento, ¿no? Entonces, en ese entonces empecé un canal que se llama Finanzas en Bloques. Ni siquiera tenía TikTok. ¿Canal de YouTube? ¿Canal de YouTube? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Pero en ese entonces, literal, yo pensaba que TikTok era algo así como para niños o para peladitos. Digamos, para bailar. ¿no? O para bailar. Muchos se hicieron la burla a mí cuando les dije que iba a empezar un canal de TikTok. Pero encontré una audiencia que calzó justamente con lo que yo trataba de enseñar, que era personas 30, 45 años, muchos ejecutivos, personas que estaban tratando de aprender sobre el tema. Y creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Espero que para ellos tanto como para mí, ¿no? Quiero profundizar un poquito en el tema de digamos, la parte de la educación universitaria. ¿Cómo se entiende, que seguro te lo han preguntado algunas veces, cómo se entiende que un comunicador tradicional, te lo pregunto porque mi hija estudia comunicación justo, luego esté tan involucrado? Si bien es cierto que la tecnología ahora abraza a todos los sectores, a todas las actividades, pero ¿cómo se entiende que alguien se dedique tiempo completo ahora a especializarse en este tema tan tecnológico? Claro, y eso lo charlábamos antes de empezar la entrevista. Te decía, ¿querés la historia corta que empieza conmigo empezando en el tema de minería del 2021? ¿O querés la historia larga que empieza conmigo agarrando un juego como Tony Hawk's Pro Skater en mi Dreamcast cuando tenía 13 años? ¿Cuál de las dos preferís? ¿Cuánto tiempo tenemos? Quiero saber la historia larga, ¿no? ¿Qué es ese juego? No tengo ni la más mínima idea, digamos, ¿no? Como millennial, digamos, pasábamos mucho tiempo en videojuegos, creciendo, ¿no? Pero se dio un juego allá por el 2000, que era un juego de patinetas, digamos, que se llamaba Tony Hawk's Pro Skater, que te permitía, digamos, no solamente cruzar una fase de manera lineal, sino que te daba como 2 minutos para que vos cumplas ciertas misiones. Y dentro de esas ciertas misiones era hacer trucos, encontrar cosas por ahí, digamos. Pero lo que la mayoría de las personas sentían cuando jugaban ese juego era como un sentido de libertad, como que yo puedo seguir mi camino de tal manera en la que no hay una flecha diciéndome por dónde ir ni nada por el estilo. Y algo que era como que hasta ahorita sigue siendo como una marca histórica, digamos, de lo que logró ese juego, era que la banda sonora era alucinante. Yeah. En esa época, digamos, estaba muy de moda el punk rock, pero, digamos, de manera corporativa, si querés, estaban los Green Day, estaba The Offspring, estaba Blink 182, un montón de bandas así conocidas. Pero por temas presupuestarios, es como que ellos empezaron a tener una banda sonora con muchas bandas independientes, ¿no? Entonces teníamos, yo sé que tal vez vos que sos un poco metalero, hay como unas peleas, digamos, entre punkeros y metaleros, ¿no es? Que tal vez la audiencia no entienda, pero dentro de las bandas que habían estaba, por ejemplo, estaba The Vandals, estaba Dead Kennedys en ese primer disco, y en el segundo juego que sacaron estaban bandas independientes como Bad Religion, estaba Lagwagon, Swingin' Others, o sea, cantidad de bandas que yo nunca había escuchado en mi vida y dije, bueno, ¿qué es esto? Quiero conocer más. Yeah. En ese entonces no teníamos para nada las facilidades que tienen los pelados ahora, que es decir, me voy a Spotify, me sé el nombre de la banda, está toda su discografía ahí, o me voy a YouTube y puedo ver canciones en vivo de parte de ellos. En ese entonces no teníamos ninguna de esas facilidades. Entonces yo recurrí a mi buen módem de 56K que sonaba como un tren, digamos, para encender, y empecé a buscar las bandas que me interesaban del juego, ¿no? Entonces me encontré que si hubiera querido bajar, por ejemplo, canciones a través de Kazaa o Napster o cosas así, la selección era muy chiquita porque, como te digo, no eran bandas que consideraríamos mainstream o que había mucho contenido por parte de ellas. Así que terminé yendo literal a las páginas de las bandas, y dentro de esas páginas tenían foros donde la gente podía charlar. O sea, esto previo a Facebook, Instagram, todo esto, era lo que llamaban message boards. Entonces había gente charlando acerca de la banda, ¿no? Entonces ahí empecé a conocer un montón de gente, de todo el mundo. Gente de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, chilenos, gente de todo el mundo interesada en la banda. Y me parece muy chistoso porque en esa época no teníamos una manera en la cual podíamos compartir archivos, ¿no? Entonces llegamos como un mecanismo que se llamaba SoulSeek. No sé si has escuchado de eso, pero era, y después lo casamos con Crypto si querés, era un programa que te permitía compartir archivos peer-to-peer o P2P. Es decir, yo te doy acceso
a esta carpeta de mi computadora y vos como usuario, si sos mi amigo, podés meterte de manera remota a esa carpeta, sacarte los archivos que querás. ¿No era lo que se descargaba música eso también o no? Correcto, podías descargarte de música, juegos, documentos, lo que sea. Básicamente era como que un servidor a la cual le dabas acceso a tus amigos para que puedan entrar de manera remota. Entonces, los amigos que iba haciendo en los foros empezaron a, digamos, pucha, no tenés acceso, digamos, a los discos, no hay cómo los compres en Bolivia, comparto mi carpeta donde tengo los discos ahí para que los puedas escuchar, digamos, ¿no? Y empecé a juntarme con mucha gente como metida, digamos, en ese ambiente. Llegué a tener muchísimos amigos, que cualquier persona diría, personas que conoces en internet, probablemente no sea bueno conocerlos en la vida real, ¿no? Porque no sabes quiénes son o no sé qué. Me encontré con totalmente lo opuesto. Un día me escribe un chico ahí en el foro y me dice, oye, ¿vos sos boliviano? Porque mis padres son bolivianos y yo estoy viviendo en Alemania y estoy yendo a Bolivia de vacaciones. Tengo un VHS con un concierto de Lagwagon que está grabado de calidad profesional, así que pillémonos y te lo doy. Y yo digo, pucha, o sea, riesgo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este es un tipo que quiere raptarme, yo de 16 años y no me vuelven a ver en la familia? Pillémonos en un lugar común, le digo, ¿no? Y nos pillamos en un lugar común que creo que era un café de la Monseñor. Y me entrega el VHS, que de nuevo en esa época no había YouTube. O sea, yo era primera vez que iba a ver, digamos, esta banda que me gustaba mucho, un concierto de ellos en una calidad profesional que no era como que grabado de celular, en esa época ni siquiera una High 8, digamos, hubiera sido en esa época. Y empezamos a charlar y resulta que es un tipazo, ¿no? Y el tipo vino acá a estudiar medicina, se llama Marcelo Rojas, le mando un abrazo grande a Marcelo. Hasta ahorita seguimos siendo amigos. Wow. Y así como pasó eso, cuando me tocó irme de intercambio a Alemania, cuando cumplí 17 años, tenía toda esta red de amigos a quien visitar, ¿no? O sea, el tema es que no iba, hoy quiero ir a este concierto, ¿cómo hay o quién me compra la entrada? ¿Quién puede ir, digamos, conmigo? Ya tenía un grupo grande de amigos para decir, oye, voy a ir a visitarte, caigo en tu casa, compartamos tren o qué sé yo. Entonces, tenía esta experiencia muy, muy positiva de usar tecnología de tal manera de que me ayudó muchísimo, digamos, a expandir mis horizontes, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos con el tema, digamos, de este juego que te comento, ¿no? O sea, fue como una ventana a decir, oye, mira el 2003, 2004, todas las cosas que puedes hacer, cómo puedes expandir más o menos tus horizontes en base a la tecnología. Y en esa época había como que mucho también de no conozcas gente en línea, no te metas en estas cosas, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Pero obviamente yo no estaba en foros indebidos, no estaba hurgando donde no debería hurgar. Siempre llevé, digamos, las medidas de precaución debidas y creo que me sumó muchísimo como persona expandirme de esa manera, a conocer tanta gente. Entonces, si eso lo extrapolamos a lo que pasó con cripto, es muy similar. No sé, existe como un miedo grande a la tecnología. A mí me da chiste porque la banca tradicional como que habla mucho de manera negativa con respecto a cripto. Obviamente, por un tema tal vez de desconocimiento, ¿no? Pero hay muchos bancos que ya han abierto hasta su cuenta de cripto, ¿no crees? Casi todos, ¿no? Sí, a nivel pero local ha sido después, digamos. Y hay 3 bancos, pero obviamente viene una adopción porque la gente se lo demanda, no necesariamente porque haya sido, okay. ¿no es cierto?, una cosa que haya nacido particularmente de ello. Pero mi punto es, ¿de dónde sale este tema? Si sos comunicador social, ¿cómo entraste a cripto? Allá por el 2020 estábamos en pandemia y yo me desempeñaba como comunicador audiovisual, tenía una productora, tengo todavía la productora que se llama Elifaz Audiovisuales, y en ese entonces tenía 5 computadoras de edición paradas, ¿no? Que todo mi equipo estaba en su casa, asustado. Antes de eso, desde el 2003, 2004, un poquito más, hasta 2020 te dedicaste al mundo de la comunicación audiovisual. O sea, 10, 15 años, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? No, yo 2005 salí de promo. 2005, o sea, de 2010 a 2020 más o menos hiciste comunicación audiovisual. Correcto, estuve... ¿Con quién trabajabas ahí? Por ejemplo, ¿qué se hace ahí? Yo estaba haciendo mucho lo que son coberturas de eventos, videos institucionales, publicidad, ¿no? Teníamos varios clientes grandes, seguimos teniendo, gracias a Dios. O sea, esta es como tu segunda carrera, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Es correcto. Claro, buenísimo. Sí. ¿No? Y ahorita te comento por qué como que ha dado, diría yo, más importancia al tema cripto que al tema comunicacional. Claro. Pero sí, o sea, si querés verlo así como que hubo como una
arranque para una segunda carrera con el tema cripto. Pero yo no creo que vos, o así. sea, mucha gente dice que perdiste el tiempo, que no sé, yo creo que es como dice Steve Jobs, no todo, al final lo vas uniendo hacia atrás. Igual yo creo que mucho de lo que estudiaste y además tenés una habilidad comunicacional, se nota. Entonces eso obviamente te sirve para, como decías vos, para poder comunicar de una manera más sencilla, de una manera más fácil, esto que a veces es inentendible, ¿no? Que alguien que te lo explica, que te empieza a hablar de los POP, de los PIP, no sé qué cosa, que te quedas perdido, ¿no? Sí, sí. No, y sabes que voy a ahondar todavía más en eso, porque la gente siempre tiene miedo a probar algo y fracasar. Yo toda mi vida fui interesado en matemática. Me encantaba la matemática, me encantaban los números, me encantaba la física, eran mis mejores materias en colegio. No sé si en tu época era así, pero cuando yo estaba en la prepromo nos obligaban a elegir exactas, biológicas o sociales. ¿No? Entonces vos dirías, siendo comunicador social, seguro saliste de sociales. No, yo salí de exactas, porque quería estudiar una ingeniería. Estaba convencido de que quería estudiar una ingeniería. ¿Y qué pasó ahí? Una ingeniería en redes y telecomunicaciones. ¿Qué pasó ahí? Estudié 2 años en ingeniería en redes y telecomunicaciones, en la UPSA. ¿Y qué pasó? Y un día me compré el DVD original de Seven, de David Fincher. Y el DVD original tenía como que o sea, la película completa con comentarios del director, con comentarios del director de fotografía, del guionista y así sucesivamente. Y yo me di cuenta como un día que era como que la estaba viendo, ponete por 10ª vez la película, tomando notas de cómo habían iluminado una escena en particular. Y digo, oye, yo estoy perdiendo mi tiempo en la U. O sea, esta pasión nunca la voy a sentir por programar o agarrar este cable o, ¿me entendés?, entender cómo funciona la parte técnica de algo, ¿no? Entonces hoy hablo con mi padre y le digo, papá, creo que me voy a cambiar de carrera. Mi padre, la verdad que es un santo. No me reteó, no me arroló la oreja, no nada. Me acuerdo porque era bueno para los números, o sea, peor aún, o sea, sos bueno, te cambiaste, entonces... Claro, me acuerdo bien clarito que él solo apagó la tele porque estaba viendo, no sé qué estaría viendo, una película de acción, le encanta ver Space a mi padre, seguro Rambo 3, por 18ª vez. Se apaga la tele y me mira y me dice, hijo, lo que sea que vos decidas hacer, mientras yo pueda apoyarte y haya la plata para que lo hagas, hacelo. Pero sé consciente de la decisión que estás tomando, porque obviamente no puedes estar cambiando de carrera cada 6 meses. Digo, ok, no hay problema. Averigua dónde vas a estudiar, qué es lo que vas a hacer y listo. Nunca me arrepiento de esos 2 años de carrera, de esos 2 años de la UPSA, porque hice una cantidad inmensa de amigos. Porque no sé quiénes tienen que escuchar esto, pero los 2 primeros años de la carrera compartís como que muchas materias, entonces tenía amigos que estaban estudiando... El tronco común. Correcto, digamos, petrolera, otros que estaban en industrial, algunos administración de empresas, digamos, ¿no? Y si ibas a las fiestas de la UPSA conocías de las otras carreras porque tenías amigos de una carrera que tenía su compañero de promo y no sé qué. Entonces el tema de networking fue fantástico, a tal punto que cuando salí de comunicación audiovisual, muchos de estos amigos que conocí en la UPSA fueron mi nexo para poder ofertar mis servicios en esas empresas donde estaban trabajando, ¿no? Y obviamente es lo que yo digo siempre, podés pasar el gatekeeper, digamos, con este tipo de conexiones, pero una vez lo pasás, ya depende de qué tan bueno es tu trabajo, ¿no? Y qué tan responsable sos. Y gracias te ayuda a Dios, para que te sentes, digamos, en la silla, pero de ahí para adelante ya es tu responsabilidad. Es correcto. Entonces, gracias a Dios, se nos dio todo muy bien con ese tema comunicacional. Disfruto mucho hasta ahora, digamos, hacer contenido audiovisual. Creo que es como un outlet de creatividad que es muy importante para mí. Me fascina hacerlo, pero... Y por eso es que no tenés miedo a la cámara. Si yo he visto los videos en TikTok, dije, te sabe bien, ¿no? Claro, y eso al final es una forma de hacer también marca, ¿no? Y de hecho nunca había salido frente a cámara. Lo primero que pensé es a quién podría buscar para yo guionizar, producir todo y que alguien más salga en cámara. Y yo solito me respondí la pregunta después de un rato porque dije, quien salga frente a cámara es a quien las personas van a buscar después, ¿no? Entonces yo puedo producir algo hermoso durante un año y el rato en que esa persona me diga, ¿sabes qué? Voy a buscarme otra productora, todo se fue con él, claro, ¿no? Porque es la imagen. Entonces dije, me gusta o no me gusta estar frente a cámara, me va a tocar a mí desempeñarme ahí. Entonces, si ves mis primeros videos, por ejemplo, me notas un poco tieso, después fui soltándome un poquito, pero al final, como dicen, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Así es. Así que salimos así.
Contanos ese punto de inflexión ahora, del 2020-21 ese, ¿no? Ok, entonces tenía mi computadora parada, como debes saber, digamos, una computadora de edición, a diferencia de lo que es una laptop o una computadora para una persona que está trabajando, digamos, en administración o en algo que es más sencillo, digamos, para el tema de procesamiento, tiene pues buenos procesadores, una buena tarjeta de video, memoria RAM, o sea, tiene que ser una computadora que soporte una carga realmente grande con el tema para procesar video, ¿no? Entonces tenía las computadoras paradas y me dice mi esposa, oye, ¿te acordás que hace unos años analizamos la posibilidad de minar Bitcoin? Lo habíamos charlado, digamos, ¿no? En esa época salían noticias así de unos loquitos en Suecia, digamos, haciendo juntas en Bitcoin, comprándose cosas entre ellos, usando Bitcoin, pero nunca había ahondado sobre ese tema desde el punto de vista técnico, y la única vez que lo busqué me di cuenta que en ese momento ya la minería de Bitcoin había pasado ya a un punto en el cual necesitas un hardware específico que se llama ASIC, que quiere decir Algorithm Specific Integrated Circuit, que básicamente es una máquina que lo único que hace es minar Bitcoin. Y cuesta un montón de plata. ¿Qué significa minar Bitcoin para la gente que no... Minar Bitcoin es un proceso un poco complejo, pero lo que hace es básicamente es brindar seguridad a la red de Bitcoin, ¿no? Entonces, los mineros de Bitcoin lo que tratan de hacer es asegurar los bloques de transacciones que están pasando a través de la red. Pero esos mineros, ¿qué son personas? ¿Qué son algoritmos? ¿Qué son? Sí, podemos andar eso un poquito, pero básicamente cada bloque de transacciones está protegido por un hash, ¿no? Y para que pueda ser escrito de manera permanente en el blockchain, necesitan ser justamente minados por este grupo por un pool de procesamiento que lo que trata de hacer es justamente encontrar ese hash. Entonces, es como un problema matemático que tienen que resolver este mundo de computadoras, y cuando encuentran ese problema matemático se le da un incentivo y el bloque queda escrito de manera permanente. No se puede sobreescribir, no se puede hacer nada, por lo menos en redes descentralizadas como lo es Bitcoin, ¿no? Entonces, eso ya no se podía hacer en Bitcoin con computadoras normales, ¿no? Pero ahondé un poquito más y recuerdo bien que encontré un video de un youtuber que se llama Son of a Tech, y él estaba enseñando cómo minar Ethereum en tu casa. Voy a ver, dije, vaya, qué onda, digamos. Entonces era un video de 15 minutos y al terminar el video yo estaba con mi primera billetera de autocustodia minando Ethereum sin entender nada. O sea, no sabía qué era de Ethereum, cómo funcionaba, cuál era el valor, nada. Y me echo a dormir, me acuerdo bien, 31 de enero del 2021. Me echo a dormir y me levanto el 1 de febrero y voy a ver, digamos, la computadora, y tenía un balance como de $1.60. Y yo dije, ¿qué acaba de pasar acá? No, o sea, no me interesaba tanto el $1.60 porque al final probablemente en electricidad se iba a ir 60 centavos de ese dólar. Pero ¿quién me está pagando? ¿Por qué me está pagando? ¿Y qué estoy haciendo yo para que me paguen, ¿no? Entonces ahí empezó como toda una búsqueda de decir cómo funciona esto, en qué beneficio ofrece a la gente y evidentemente para qué sirve. Y ahí empecé a escarbar, de nuevo volviendo un poco a las raíces, como te digo, de estar metido en internet buscando cosas, grupos, no tenía Discord, me bajé Discord, empecé a hablar con un montón de comunidades, empecé a meterme en grupos de minería, empecé a armar como grupos chiquitos de personas acá que estaban interesadas en cripto, como para retroalimentarnos entre todos. Y yo entiendo cuando la gente entra en cripto por primera vez, te preguntan, ¿por dónde empiezo? Porque obviamente es la pregunta del millón. Es un mar de cosas, ¿no? Y depende de qué es lo que querés hacer, tenés un punto de entrada diferente. Mi punto de entrada es muy diferente al que usualmente la gente que te dice, yo estoy en cripto hace 5 años, ¿no? Porque yo entré, me gusta entenderlo así como por la barriga de la bestia, ¿no? O sea, empecé brindando servicios a un blockchain, preguntándome por qué me están dando esto. Entonces, como que ya entendés la parte técnica de cómo funciona un blockchain y cuál es tu rol. ¿No era como un minero? Correcto, era un minero, pero de Ethereum, ¿no? Y eso te lleva a entender cómo funciona un blockchain. Pues empezaste por lo que normalmente la gente no empieza. Es lo último. yo no toqué, digamos, un intercambio centralizado como sería Binance casi hasta 2 años después de entrar en cripto, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando la gente me pregunta por dónde empezar,
la pregunta que yo les reviro es más bien, ¿cuál es tu interés? ¿Te gusta hacer trading? ¿Te gusta entender la parte tecnológica? ¿Querés tokenizar algo? O sea, es como que un mundo entero de cosas que hay por ahí y vos decís, bueno, ¿cuál es el punto de entrada que tiene más sentido para vos? ¿No? ¿Y cuál es el común denominador, por ejemplo, de acá? ¿Por dónde quiere entrar la gente? Transaccional. Transaccional. Meramente transaccional. Ok. ¿Por dónde debería empezar entonces alguien que quiere hacer transacción? Lo primero que yo creo que deberían aprender es cómo funciona Bitcoin como tal. O sea, siempre que doy capacitaciones, le digo, yo sé que ustedes quieren aprender qué es un USDT, un USDC, pero primero entendamos el concepto de Bitcoin, cómo funcionan los criptoactivos en general, digamos, ¿no? Cuál es la tecnología subyacente, que usualmente son dos cosas. Uno, que es el blockchain, que en realidad no es más que un ledger descentralizado, o sea, es un registro de datos descentralizado. Y lo segundo, que es la criptografía, que es lo que se utiliza como para asegurarnos de que la información que está en ese registro descentralizado va a estar segura, ¿no? Y una vez entendemos Bitcoin, pues ya tenemos que pasar justamente a entender qué son estos activos con los que estamos trabajando. Porque si yo te digo a vos, compré una acción de Apple, creo que viene a tu cabeza, ok, estos tipos hacen celulares, hacen computadoras. Si yo compro una acción, en realidad lo que estoy pensando es de que van a vender más y con lo que vendan me va a tocar una parte de las utilidades. No existe como una noción, digamos, si querés, básica de qué es la acción, de dónde viene, por qué se emite, qué conlleva tener una acción. Pero cuando la gente compra un USDT, no se pregunta nada. Es como que dice, esto es el valor de $1. Pero vos tenés que preguntarles a ellos, pero vos sabés quién emite el dólar y quién emite el USDT, qué respalda cada una de estas cosas. Y ahí te llevas como que la primera sorpresa. Que cuando la gente pregunta qué respalda a Bitcoin, lo que yo reviro siempre es qué respalda el dólar. Y no te voy a mentir, pero te podría decir 8 de 10 personas me dicen oro. Cuando sabemos que, digamos, el dólar no está respaldado por oro desde 1971. Pero yo que soy promo 2005, a mí, digamos, en sociales, en tercero o cuarto medio, también me enseñaban que estaba respaldado por el oro. Entonces ahí te das cuenta que no existe necesariamente desconocimiento por cripto en sí, que es cierto, pero existe en general, digamos, un desconocimiento vasto de cómo funcionan las finanzas personales, macroeconomía, digamos, una serie de cosas, digamos, que es un poquito alarmante, digamos, ¿no? Entonces toca repasar no solamente conceptos que están vinculados al tema de criptoactivos, sino de cómo funciona la economía en líneas generales, ¿no? Entonces, siguiendo un poco por el camino que siguen, la idea es decir, ok, ya sabes cómo funciona Bitcoin, te voy a enseñar qué es Ethereum, que es una plataforma de contratos inteligentes, y cómo funciona y qué es lo que te permite hacer. Y entre las cosas que te permite hacer es generar tokens como son el USDT o el USDC. Entonces, ¿quién emite el USDT? ¿Quién emite el USDC? ¿Por qué hay 2 o 3 o 4 o 5, 6 o 7, 8 o 20 de estos activos que llamamos monedas estables y que están pegadas al dólar? ¿Cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los riesgos? Creo que es muy importante que la gente tome... Pero los dos más conocidos son los USDT y USDC. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esos dos? Ya, el USDT es emitido por una empresa que se llama Tether, ¿ya? Su base está en El Salvador, solía estar en las Islas Vírgenes Británicas, está muy relacionado con un intercambio que se llamaba Bitfinex, ¿ya? Que es un intercambio del 2017 que tuvo varios problemitas legales que hasta ahorita le echan bastante sombra a Tether. Entonces eso es USDT, ¿no? Yo diría el 100% de las monedas estables que están pegadas al dólar, ellos tienen una dominancia del 60%. Dependiendo del día, 59, 61, pero ronda el 60%. ¿Ya? Después está USDC, que USDC es emitida por una empresa norteamericana que se llama Circle. Ellos hace poquito llevaron a cabo su IPO, que es su Initial Public Offering, ¿no? O sea, ya son una empresa pública, vos puedes comprar acciones de Circle en la bolsa. Y bueno, toda la regulación a la que están ellos atados es la norteamericana. Entonces existe de cierta manera una batalla constante entre cuál de estos dos es mejor. USDT, que salió primero, digamos, y tengo la confianza que en los últimos 10 años nunca ha tenido un problema de precio, o USDC, que pareciera tener una regulación obviamente un poco más rigurosa para que aseguren de que tienen el respaldo que dicen tener. Yo siempre aconsejo de que tengan
un poquito en ambas, ¿no? De nuevo, nadie está a salvo de que pase cualquier locura, pero si miramos históricamente el rendimiento, si querés, de ambos stablecoins, si ves el de Tether es casi parejito. O sea, como estamos hablando de un activo que en teoría debería valer $1 porque está respaldado por bonos del Tesoro de Estados Unidos, dólares, deuda a corto plazo, vos deberías decir, ok, el precio es $1, pero oscila dependiendo de la oferta o la demanda que exista. Entonces, vos vas a ver esa línea de precio de Tether que va entre 1.001 y 0.999 en 10 años. Es así. Si vos ves las de USDC, por ejemplo, tiene una caída así el año 2023, ¿no? O sea, cayó a 86 centavos el precio de USDC. ¿Pero la caída cuánto tiempo? 2 días. ¿No? Entonces, si estabas en ese entonces, te acordás, pero si acabas de entrar a cripto, por ahí puedes decir qué pasó. Y justamente en mayo del 2023, no sé si te acordás, pero hubieron varios bancos en Estados Unidos que quebraron. Sí. Y uno de esos fue Silicon Valley Bank. Claro, me acuerdo. Entonces, como todo este respaldo es auditado y está publicado en la página oficial de Circle, era de conocimiento público de que ellos tenían 8% de su respaldo en ese banco. Entonces hubo lo que podríamos considerar una corrida bancaria, ¿no? O sea, la gente que estaba con USDC dijo, pucha, no tienen respaldo completo sobre los miles de millones de dólares que tienen el blockchain. Voy a ir a vender mi USDC en contra de USDT. Se fueron a las casas de intercambio a venderlos, ¿no? Entonces, oye Javier, te cambio mi USDC por un USDT. No, gracias, digamos, pero te puedo dar 90 centavos, digamos, ¿no? Entonces, empezó a caer, digamos, de $1 a 92, 90 y hasta que llegó a 87. Obviamente, como era un banco que estaba regulado por toda, digamos, la infraestructura norteamericana, habían seguros de por medio y se recuperó el dinero, digamos, que estaba invertido ahí y en cuestión de 2 días volvió a $1, ¿no? Pero ese ejemplo específico para mí es un ejemplo espectacular para explicar de que el precio del USDC o USDT no es fijo, está dispuesto por las fuerzas del mercado, como puede ser el precio del oro, o el precio de la soya o lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces, si vos estabas en ese día con USDC y entraste en pánico y vendiste a 87 centavos, perdiste 13% de lo que tenía en supuestamente dólares, digamos, ¿no? Yeah. O por ahí fuiste alguien vivo que compró USDC en 87 centavos y ganaste 13% en cuestión de 2 días, digamos, ¿no? Pero de suma importancia que se entienda que estas monedas estables que estamos trabajando, estos activos virtuales, no son emitidos por un banco central en Estados Unidos, ni tampoco existe, como he escuchado algunos candidatos presidenciales hablando de que Tether es el banco central de cripto. No, claro. No funciona así. Es simplemente un contrato inteligente sobre el cual cuando reciben capital en la vida real imprimen más y cuando alguien decide saquemos de acá para que me devuelvan los dólares en la vida real, queman su suministro. Es eso, ¿no? Entonces, cuando vos tenés USDT o USDC, es un voto de confianza en cualquiera de estos dos entes emisores de que van a cumplir su promesa de que al final de la cadena van a volver a ver dólares en el banco de quien quiera que quiera retirarlo. Qué interesante. Quisiera ir por el tema regulatorio ahora. ¿Qué pasaba antes de la regulación? Creo que fue el 2024. ¿verdad? Sí, señor. ¿Pero qué pasaba antes, entre el 2021, 2022, cuando ya se vio, empezó, por lo menos acá en Bolivia, cuando se empezó a ver el tema de la falta de divisa? ¿Qué pasaba entre ese año 2022, 2023 hasta 2024 antes de la regulación? Ok, es algo que me preguntan constantemente, ¿no? O sea, ¿cómo estabas vos en cripto aquí en Bolivia 2021 si teníamos una regulación? No teníamos regulación y de hecho todavía no tenemos nada específico para activos virtuales, pero había una prohibición del Banco Central de que la banca nacional no podía interactuar con criptoactivos. De nuevo, al tratarse de redes descentralizadas, ningún estado del mundo puede prohibirte a vos de que utilices, por ejemplo, Ethereum o Bitcoin o Monero o la moneda que quieras utilizar. Donde existe el control es en lo que nosotros llamamos rampas de entrada y de salida. Entonces, si pensamos de que, y esta es una analogía que utilizo siempre, el mundo fiduciario que conocemos, digamos, o las finanzas tradicionales es agua, cripto es aceite.
Entonces necesitas rampas de entrada y de salida entre estos dos mundos, ¿ya? Lo que no podías hacer, digamos, en ese entonces, era agarrar tu Bitcoin, venderlo en Binance y sacarlo al banco. Porque ahí el banco decía, escúchame, ¿de dónde vino esta plata? Ah, es que vendí Bitcoin. ¡Pum! Cerrada tu cuenta. Porque el Banco Central decía de que todo lo vinculado a activos virtuales estaba utilizado para lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas, lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, si lees esa prohibición que se hizo en 2020, siempre la muestro en mis talleres porque me da chiste que justamente dice todos estos activos son utilizados para estas cosas súper negativas y de hoy para mañana como que dijeron, pero si quieren utilizarla, métanle bajo su propio riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba eso? En mi caso, por ejemplo, yo podía minar Ethereum. Existe un concepto interesante del blockchain, de los blockchains públicos, que quiere decir que hay un término que se llama permissionless, que quiere decir no necesito pedir permiso para participar. Entonces, para yo brindar poder de procesamiento a la red para que se validen los bloques en la red de Ethereum, no necesitaba mostrar un carnet de dónde soy ni nada. Simplemente proveo, digamos, el procesamiento, me pagan en Ethereum y ya qué hago yo con ese Ethereum, ya veré. Entonces, por esa misma restricción yo empecé a jugar mucho con los activos que tenía dentro del mismo ecosistema. Entonces empecé a jugar con finanzas descentralizadas, empecé a hacer, por ejemplo, a depositar mi Ethereum en contra en un protocolo de préstamo para prestarme USDT en contra de ese Ethereum. Empecé a entrar en lo que se llaman piscinas de liquidez para generar algo de rentabilidad. Empecé a jugar con mi plata en ese ecosistema porque no había una manera en que la saque yo, digamos, de manera directa al banco. Y si es que necesitaba algo de liquidez, lo que podías hacer era justamente a través de estas comunidades decir, trabajemos un mecanismo P2P. Que quiere decir, Javier, yo sé que vos tenés bolivianos y querés tener Ethereum, te lo vendo, coordinamos el precio en el que está el mercado en ese momento, me pagás y yo te deposito el Ethereum. Es lo que hacen los cajeros ahora que están en la plataforma. Totalmente. Y de hecho, el mercado P2P de Binance ya estaba vigente allá por el 2022, digamos, o sea, la cantidad de usuarios que había no era tan grande como la actual, pero podías vender tu USDT y recibir bolivianos en ese entonces, solamente que hasta ahorita es algo que se mantiene, digamos, ¿no? Te decían, por favor, en la glosa no ponga nada relacionado a Bitcoin USDT, porque ahí el banco lo iba a cortar. Entonces ponían, qué sé yo, pollos o servicios, lo que fuera, digamos, entonces vos estabas pagando un QR a alguien por 3.000, 5.000 bolivianos y el banco obviamente no hacía una investigación muy profunda de a qué se refería justamente ese servicio. Ahora con la apertura del Banco Central que los bancos privados puedan interactuar con cripto, sigue habiendo, digamos, cierto nivel de, no digamos prohibición, pero sí de observación por parte de los bancos a lo que está sucediendo en el mercado P2P. Y esto los entiendo completamente a los bancos. He hablado con muchos de los jefes de compliance y me dicen, Galo, pero o sea, es obvio que el usuario que tengo acá está haciendo P2P. Y es tan obvio porque él solía mover 3.000 bolivianos al mes y ahora me está moviendo 7 cifras al mes, ¿no es cierto?, entre compras y ventas de QR. Entonces, ¿qué más podría estar haciendo? Entonces, evidentemente la UIF, no sé si te acordás, pero en noviembre del año pasado quisieron sacar una regulación, o bueno, una normativa en la cual básicamente decía de que si vos tenías activos virtuales, vendías activos virtuales, comprabas activos virtuales, ofrecías servicio de custodia de activos virtuales, tenías que registrarte como sujeto obligado en la UIF. Obviamente tuvo un chicotazo terrible, o sea, la gente salió a gritos, salió en las noticias, todo, porque básicamente si vos eras un usuario que compró 5 USDT para probar que era, tenías que registrarte con la UIF, ¿no? Y era algo pues inaudito, digamos, de que cualquier persona que quiera interactuar con esta tecnología tenga que seguir unos procesos de compliance tremendos con la UIF. Entonces se anuló esa normativa y me parece que en marzo de este año salió una nueva en la cual especificaban de que se considera como proveedores de servicios activos virtuales a quienes brindan este servicio a terceros y con fines de lucro, ¿no es cierto? O sea, si es que vos, por ejemplo, querés pagar tu Netflix, no podés hacerlo a través de tu tarjeta de débito del banco, te vas a Binance, compras USDT, lo mandás a Meru,
y pagas Netflix con una tarjeta de Meru o con una de Takenos o con una de RealPay, todo esa ruta que seguiste, ese flujo de dinero que seguiste, no era con fines de lucro ni para un tercero. Entonces no tendrías por qué registrarte en la UIF. Sin embargo, los librecambistas sí tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces esa es como que, diría, la primera de los entes reguladores en este ambiente que emitió una normativa de decir, ¿sabes qué? Todo bien con que interactúes con activos virtuales, pero si es para un tercero y con fines de lucro, vas a tener que registrarte. ¿Y sabes vos cómo financieramente se registran eso? ¿Cómo lo registran las empresas? Eso en la contabilidad, por ejemplo. Claro, ese es un dolor de cabeza, ¿no? Justamente yo en el tema de asesoría, en el tema de capacitaciones, veo cómo están operando algunas de las empresas ahorita, y por el hecho de que casi todos los servicios que están utilizando son servicios creados para B2C, digamos, ¿no? O sea, que no necesariamente son con opciones corporativas, están haciendo una locura, ¿no? O sea, es como que sale de la cuenta de la empresa a la cuenta del gerente financiero, y el gerente financiero está utilizando su cuenta personal del banco para comprar USDT en su cuenta personal de Binance, y esa plata la termina mandando a un banco en el extranjero como Tower Bank, ¿no? Entonces hay como que un montón de operaciones ahí en el medio que bueno, después van a tener que registrarse contablemente y están utilizando cualquier tipo de mecanismos. Hay personas que están tomando el USDT en su contabilidad como un monto disponible. Hay personas que están haciendo como si estuvieran comprando un activo. Hay personas que están declarando pérdidas con la compra y venta de USDT. No está tampoco regulado eso. No. O sea, no sé, creo que ese colegio de auditores, de contadores, no sé si está eso. Y me han llamado a mí de varias instituciones, digamos, para ver si podemos juntarnos justamente con auditores para dar una clase específica de cómo manejar esto. Y hay, digamos, un área bastante gris en la cual no sabemos si el consejo que le vamos a dar puede ser necesariamente el que sirve para su empresa o no. Yeah. Entonces no hay nada escrito en piedra, pero sí hay ciertos lineamientos internacionales y ciertos lineamientos que hemos concordado, digamos, con varios auditores y contadores que nos dan ciertas luces, digamos, ¿no? Parte de este tema contable, por ejemplo, es la razón por la cual en las últimas semanas hemos estado desarrollando una solución corporativa para ofrecer al mercado, que la vamos te tiro ahí la primicia, digamos, que la vamos a lanzar para la rueda de negocio el 25 de este mes, de septiembre. Porque sentimos de que si bien hay como que muchas soluciones B2C, hay muy pocas soluciones B2B o corporativas que brinden, digamos, un servicio completo a las empresas, ¿no? Es decir, quisiera entregar bolivianos y tener todo un mecanismo transparente de que llegue el dinero donde necesito que llegue, a través, digamos, utilizando a cripto como una plataforma para poder hacerlo. Pero que sea transparente, que sea todo legal de manera contable y todo eso. Entonces, sí estamos trabajando en ese tipo de soluciones. De momento ya tenemos algunos clientes, mismo está el tema de ExpoCruz, algunas personas de la CAINCO, digamos, están trabajando con nosotros. Y creo que va a ser una solución interesante para corporativos, ¿no? Y es algo que se va a tener que dar, porque ahorita la gente de verdad que le está metiendo como puede, digamos, ¿no? En base a lo que sabe. Mismo, digamos, el tipo de compras que vimos de instituciones públicas a comienzos de año, ¿no? Que fue, o sea, una locura que ellos entren en un mercado P2P alterando el precio. Claro. Fue una locura, digamos, el tipo de movimiento transaccional que hicieron ahí. Entonces, obviamente estamos tratando de evitar eso, encontrando liquidez a través de otros caminos, con proveedores que están certificados, que vos sabés a quién le estás comprando los activos, no un mercado P2P en el no sabes de dónde vino esa plata, cuál es el origen real, digamos, de esos activos, ¿no? Entonces, creo que va a ser una propuesta interesante para las instituciones locales. ¿Cuál es la experiencia internacional en el manejo de estos instrumentos? ¿Y hacia dónde crees que con esa experiencia internacional va Bolivia con esto? O sea, ¿cómo ves el futuro de las criptomonedas en Bolivia? ¿Se va a acentuar el uso? O sea, la gente va a tener que formarse más en estos temas, porque siento también, por lo que veo, que hay muchísimo desconocimiento del tema. Son pocos los que tienen algún nivel de formación básico, te hablo, ¿no? Y los otros 95%. Sí, claro. Y es algo común, ¿no? O sea, y de nuevo, volviendo un poco al tema de
de educación financiera, si vos le preguntás a alguien en la calle cómo funciona un crédito, probablemente no te sepa explicar, ¿no? O qué es, por ejemplo, un interés compuesto. Probablemente no, o sea, y trabajamos con bancos desde que tenemos 15 años, Pues sí. ¿no? Entonces, el tema de educación es importante y como te decía, no necesariamente con cripto, sino en cultura financiera en general, creo que hay que reforzar eso. Ahorita que están... Las universidades, yo creo que no, puta, en la materia que eso finanzas 1, finanzas 2, ¿no? Mismo en colegio yo creo que debería Sí. haber, o sea, sacame una de estas materias que están medio de relleno y poneme 1 hora a la semana. ¿Qué son los impuestos? ¿Cómo se pagan? ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién lo emite? ¿Qué es una inflación? Un montón de cosas, digamos, Sí, ¿no? Que deberían sí. conocerse como Sí. desde colegio, digamos. Y se pintan como cosas tan complejas y todo, pero en la medida en la que uno le va encontrando el uso, vos decís, ok, entiendo cómo funciona, ¿no? Y este es un chiste que se los cuento a todos mis amigos, que cuando yo entré en cripto, muchos de los grupos en los que estaba, la mayoría son en inglés, ¿no? Porque se mueve mucho más rápido la información en inglés. Entonces, mis amigos de los grupos de cripto me escribían, QT is coming, ¿no? Entonces yo decía, el chiste, digamos, ¿no? QT, ¿de quién estaba hablando? ¿Quentin Tarantino? ¿No? Y me decía, no, quantitative timing, ¿no? Entonces yo, ¿qué? Así, ¿me entendés? Full Google, mi ignorancia completa, ¿qué es quantitative timing? Y te das cuenta, obviamente, de que es política monetaria, digamos, ¿no? Y cuándo comprimen la economía, cuándo expanden la economía, qué significa que el Banco Central suba o baja las tasas de interés a la cual le presta a los bancos. Pero eso es un tema realmente que la gente común no entiende, que creo que debería ser como de común conocimiento, y creo que es bastante fácil de aprender. O sea, no necesitas hacer una carrera de 5 años para entender cómo funciona la economía. Tal vez, obviamente, para hacer un análisis técnico de indicadores y todas estas cosas es un tema bárbaro. Mi mayor respeto a los economistas que se animan a hacer predicciones a corto o mediano plazo, porque es un estudio bárbaro, pero entender los conceptos generales, digamos, de quiénes participan en la economía, cómo se mueve, ese tipo de cosas creo que debería ser algo lo común. Pero para responder a tu pregunta con respecto a cripto, me río un poco porque la gente piensa de que tal vez existe como que un mayor conocimiento respecto a las criptos en países que consideramos nosotros industrializados o desarrollados o de primer mundo, digamos, ¿no? Pero justamente la semana pasada tuve la suerte de encontrarme con un documentalista que venía de Estados Unidos y venía a conocer qué es lo que estaba pasando en mercados emergentes. Entonces me dice, bueno, en Estados Unidos se acaba de aprobar la ley Genius, ¿no? Que es una ley que busca básicamente de que instituciones en Estados Unidos puedan emitir sus propias stablecoins, bancos, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas que puedan emitir sus stablecoins reguladas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay como que en los mercados financieros, pero también en los círculos de amistades que están en este tipo de cosas, hay mucho sobre qué interesante el tema de stablecoins, qué bueno el tema de stablecoins. Pero después es como se preguntan, ¿y para qué sirve una stablecoin? Porque el estadounidense, ¿para qué quisiera un activo tokenizado al dólar si hay disponibilidad de dólares infinita, si querés? Claro. No, es como que belleza, mira, qué perfecto que se aprobó esta ley, pero ¿quién usa esto? Entonces este documentalista venía a básicamente mostrar lo que está pasando en mercados emergentes, Argentina, México, Bolivia, creo que estaba yendo a Brasil, a charlar con los actores del mercado, de decir, oye, ¿por qué se está dando esta adopción? Entonces empiezan a encontrarse con este tema de la crisis monetaria, falta de dinero, cómo se está falta de divisas extranjeras, cómo se está utilizando, digamos, a los stablecoins para paliar justamente estas crisis, ¿no? Porque si no faltara divisas no estuviéramos sentados aquí, quizás. Es correcto, ¿Ah? es correcto. Yo creo que no, o sea, yo creo que el Banco Central utiliza a los activos virtuales, particularmente los stablecoins como el USDT o USDC, para decirle al sector privado, oye, no tengo dólares, a ver, fíjate qué es lo que pillas acá, ¿no? Bajo tu riesgo encima. O sea, arreglátela, ¿no? Arreglátela, digamos, y después vemos qué hacemos desde el punto de vista regulatorio, pero de momento, ahí está, en mesa, fíjate qué es lo que puedes hacer. Y obviamente lo mismo se dio en Argentina, lo mismo se da, por ejemplo, en países emergentes en el sureste asiático. Pocos son, digamos, los estados que de manera voluntaria dicen qué bonita tecnología
implementémosla acá. Mismo El Salvador, te diría, yo creo que lo que hizo Bukele fue genial desde el punto de vista de relaciones públicas, pero como uso específico, digamos, el tener Bitcoin como moneda de curso legal, el uso que se dio fue muy poco. La implementación a través del Chivo Wallet fue realmente, digamos, hecho a la rápida. Y las experiencias de amigos cercanos que han ido a El Salvador cuando era moneda de curso legal es que no se utilizaba para nada, ¿no? Que básicamente, si vos ibas a un puesto de comidas y le decías quiero pagar con Bitcoin, te decían que no aceptaban, pero yo decía, bueno, ya ni modo, me voy, ahí recién sacaban, digamos, la posibilidad de pagarlo, ¿no? Entonces yo creo que más bien vamos a hacer las economías emergentes las que vamos a marcar un poco el paso de cómo se va a ir manejando todo esto. Ahora, si yo me pongo a pensar en el caso de Bolivia, o sea, ponerle no en el corto plazo, pero en medio y largo plazo, en la medida que la falta de divisas se vaya regulando un poco, que si el uso de la cripto va a empezar a reducirse. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Se va a hacer como en la pandemia, el consumo, digamos, de ciertos productos era como una cerveza y después ya de eso empieza como a caer. Es una posibilidad, pero también tenés que entender de que así como hay, por ejemplo, las empresas, si hay disponibilidad de dólares y pueden hacerlo de manera convencional a través de la banca tradicional, lo van a hacer, ¿no? Y es una de las cosas que hemos estado viendo, por ejemplo, en los últimos meses, que ya ha habido como que más disponibilidad de dólares en los bancos. Muchas empresas están otra vez tomando el tema de giros al extranjero directamente a través de la banca. Yo he escuchado a algunos, ¿no? Por ejemplo, economistas que dicen que no va a haber la comisión bancaria, ¿no? O sea, quiere decir que te lo van a indexar directamente al tipo de cambio, al paralelo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero ya ese concepto de comisión bancaria que tenían los bancos ya no va a existir, ¿no? No, o sea, está en la mesa muchísimas cosas que pueden suceder, pero al mismo tiempo, y esto es algo que tal vez es un poco difícil de entender para gente que ha estado en finanzas tradicionales toda su vida, el tema de finanzas descentralizadas brinda un montón de opciones para gente que no tiene acceso necesariamente a la banca tradicional, ¿no? Y te estoy hablando no solamente de dólares para pagar, te estoy hablando de créditos a corto plazo, créditos de consumo, una serie de cosas que las finanzas descentralizadas te permiten acceder con muy pocas barreras frente a la banca tradicional, que básicamente, y esto yo te lo cuento de manera personal, que soy independiente desde que empecé, digamos, mi carrera. Ir a pedir una tarjeta de crédito, ir a pedir un crédito, ir a pedir lo que sea, la montaña de papeles que tenés que presentar solamente por ser independiente es 3-4 veces más que un asalariado, ¿no? Y ni entremos, ¿Y si te dan? Y si te dan, ¿no? Entonces, mucho depende de la persona que te está atendiendo. Entonces, en finanzas descentralizadas encontramos la posibilidad de que, como todo se maneja a través de contratos inteligentes, vos simplemente dejes un colateral y que te puedas prestar a cambio de eso. Entonces, en la medida en la que la gente profundice un poco más, que realmente el tema de stablecoins para pagos es como que la punta del iceberg, que es enorme, digamos, en cripto. Pero creo que si llegara a pasar ese tema de que se regularice un poco el tema de dólares, capaz desde el punto de vista transaccional se frene un poquito eso y empecemos a ver como que menos uso de monedas estables a nivel Bolivia. Pero este tema de, como te digo, finanzas descentralizadas, tokenización de activos de la vida real, todo eso no va a parar, ¿no? Diría que se trata más, como te digo, de un tema de acceso que de un tema de disponibilidad de algún activo. Y te doy otro ejemplo. Si quisieras, por ejemplo, vos comprar acciones en la bolsa, y quisieras comprar acciones de, no sé, pues Alphabet o Amazon o Apple, tenés que seguir un montón de pasos para poder comprar, ¿no? O sea, necesitas un broker y tenés que registrarte y un montón de cosas. Y ahorita podés comprar acciones tokenizadas en Solana sin nada. O sea, simplemente tenés USDC en tu billetera de Solana, entras a una página y decís quiero comprar acciones de Apple, comprás, si querés, $20 de una acción de Apple. Y esa acción tokenizada está indexada al precio de la acción real de Apple, ¿no? Entonces, en el momento en el que quieras vender, por ejemplo, esos activos es mucho más fácil porque vas al mismo mercado y vendés y recuperas tu USDC que tratar de intermediar con un broker al cual vas a tener que pagarle una comisión, vas a tener que pensar cómo se maneja ese activo en la economía en la que estás trabajando, cómo traes esos dólares de vuelta acá. O sea, es un sistema mucho más complejo que con el tema de tokenización se resuelve, ¿no? O sea, diría más, como te digo, un tema de acceso que un tema simplemente de que hay el activo disponible. Entonces, ¿ves cómo ves el futuro aquí de las criptos? O sea, en la medida que la economía regule un poco, la situación, digamos, se regule, va a empezar a bajar, no tanto como a niveles iniciales, pero por lo menos en este tema del transaccional, digamos.
Yo diría que sí, pero también que se mejore la economía, lamentablemente lo veo un poquito mediano, largo plazo, ¿no? O sea, sé que de momento estamos pasando como por un veranito en el cual la gente piensa de que vamos a cambiar de gobierno y vamos a tener acceso a créditos internacionales de manera rápida y con eso vamos a tener un poquito más de platita y capaz, creo que los dos candidatos están hablando de que vuelva el bolsín y de tener un tipo de cambio flotante y que eso va a haber de que haya más disponibilidad. La verdad que lo veo un poco difícil de que sea así de fácil de solucionarlo a corto plazo, por muchas razones, ¿no? No solamente la parte económica, sino también la parte social. Creo que se va a venir un fin de año algo complejo. No estoy tratando de inducir al pánico, ni mucho menos, simplemente moderar un poco expectativas que tal vez tiene la gente, ¿no? Y sí, yo creo que vale la pena empezar a educarse en este tema, más allá de que de momento lo necesites o no. ¿Por dónde empiezo a educarme? Por ejemplo, este podcast es emprendimiento y negocio. Soy un emprendedor, tengo un negocio. A ver, las empresas grandes han encontrado ya sus sistemas, ¿no? Sí. Mal o bien, pero ya tiene. Pero un pequeño empresario, por ejemplo, o un emprendedor, ¿por dónde podría empezar a educarse? ¿Dónde tiene que leer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué videos me tengo que ver? Porque claro, yo sé que vos todo te lo podés ver en YouTube, pero probablemente si te ves en YouTube te vas a tardar 2 años en aprender. ¿Por dónde empiezo? Claro, yo lo primero que aconsejo, como les digo, es que aprendan Bitcoin. O sea, esa es la piedra fundamental de todo lo que sucede en el mundo de criptoactivos. Por algo, todo lo que viene después de Bitcoin se considera un altcoin o básicamente un activo alternativo, ¿no? O sea, realmente es muy importante que entiendan el potencial de Bitcoin, no solamente como lo que se considera oro digital, digamos, para resguardar tus fondos a largo plazo, sino también como una red descentralizada sobre la cual podés tener tus fondos sin que haya un intermediario, ¿no? Entonces, empezaría por ahí. Hay un libro que es espectacular, que se llama El Patrón Bitcoin o de Bitcoin Standard. Empezaría por esa, es como la Biblia, digamos, de todo este tema de criptoactivos, porque te explica no solamente el nacimiento de Bitcoin y cuáles son todas las ventajas, sino cómo funciona el dinero, ¿no? O sea, históricamente, desde, digamos, la época de los romanos hasta ahora, cómo ha funcionado el dinero y las diferentes maneras en las que se ha transferido valor entre diferentes usuarios, ¿no? Y por qué, digamos, la moneda fiduciaria como la que tenemos ahorita está destinada a morir en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es muy importante empezar por ahí y a partir de eso creo que tenemos que empezar como a trazarnos un poco también caminos propios de cada usuario, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, me dice quiero aprender a hacer minería, digamos. Entonces, ¿pero querés aprender a hacer minería o querés ingresos pasivos? Porque son dos cosas diferentes, claro, ¿no? O quiero invertir, ¿ok? ¿Querés invertir o querés apostar? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, y a partir de eso habría que ver, digamos, el tema de trading, por ejemplo, está muy en boga, es algo que yo no toco ni con un palo de 3 metros, digamos, porque me parece que si bien tiene sustancialmente, digamos, la posibilidad de que hagas mucha plata, también tiene riesgos importantes. Y es para personas que tienen muy bien controlado su tema emocional y que tienen muy claro, o sea, un conocimiento de sus finanzas personales, pero así 100 puntos. Con el tiempo, cada vez que hablo con la gente, me doy dando más cuenta de que el ciudadano promedio, incluido yo, no tiene ninguna de las dos, digamos, ¿no? O sea, sus finanzas personales las maneja como puede y su manejo emocional también. Entonces, es bonito cuando ganas plata en cripto, ¿no? O sea, es como un rush, no te lo puedo explicar, digamos, de dopamina, que es una locura, te sentís en la topa de una cima, pero cuando viene una caída es lo peor, entras en una depresión fatal, digamos, ¿no? Entonces, si vos no tenés un manejo emocional... ¿Has ganado mucho dinero, por ejemplo, vos en cripto o no tanto? ¿O has perdido también mucho? He ganado y he perdido, haciendo hartas cosas. Pero siempre, y diría yo que creo que este es el consejo más importante que les puedo dar, manejando mis riesgos y siempre teniendo en cuenta que todo lo que yo invierto en cripto es plata que estoy dispuesto a perder. O sea, todo mi portafolio que tengo en cripto, si el día de mañana desaparece, me va a doler, pero voy a levantarme y mis hijos van a poder seguir yendo al colegio, yo voy a poder seguir pagando la luz, y ¿me entendés? Toda mi vida sigue normal. ¿Por qué digo esto?
primer lugar, por la volatilidad del mercado, ¿no? Nadie te explica lo complejo que es la volatilidad del mercado emocionalmente en tu día a día, pero también desde un punto de vista de inversión, digamos, a largo plazo. No es tan bonito como decir, compro esto, me echo a dormir. Y por los riesgos que existen inherentes en un ecosistema que es completamente virtual. O sea, el hecho de que tengamos activos virtuales, lo primero que vas a tener que hacer es un cambio de paradigma bastante grande, de decir, ya no confío en un tercero como es el banco para que se ocupe de guardar mi dinero, el dinero lo guardo yo. Y cuando vos te haces completamente responsable de los activos que tenés, hay gente que guarda pues dólares debajo de un colchón, ¿no? Colchón banco. Y hay gente que por ahí se construye un sótano, ¿no? Con, no sé, pues 8 metros de concreto para llegar a una caja fuerte. Sí. Entonces, ¿vos sos el del colchón o sos el de la caja fuerte? Depende mucho de eso, ¿no? Y aún teniendo tu caja fuerte y todo, puede ser que cometas un error y un día dejes la llave del sótano tirada por ahí y alguien venga y te robe. Entonces, existen como que muchas variables que hacen de que el riesgo inherente de estar en cripto sea mucho más alto que tener tu dinero en finanzas tradicionales. Entonces, por más que yo soy adepto a morir de cripto, tengo muy claro de que la plata que tengo metida en ese ecosistema es solamente plata que estoy dispuesto a perder. Y es lo mismo que le recomendaría a cualquier persona que esté ingresando por primera vez, peor si está ingresando por primera vez, empiecen a hacer transacciones chiquitas, digamos, ¿no? Y chiquitas me dicen, ¿cuánto es lo mínimo que puedo invertir? No conozco tus finanzas personales. Yo no sé si $100 para vos es hartísimo o $100 es lo que te gastás en un brunch con tu familia el día sábado, ¿no? Cada persona creo que tiene conocimiento claro de cuánto es lo poquito y harto para ellos. Simplemente, si van a empezar, empiecen con montos pequeños que estén dispuestos a que algo les pase, ya sea que se pierdan o que las manden en una billetera que no tenía que ser, o hacen una inversión que les pierde la mitad de su plata, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que también existe un tema de mindset, ¿no? O sea, yo sé que vos trabajás muchísimo el tema de mindset y el tema de imagen personal. Y la gente que entra en cripto tiene esta imagen de que va a ganar mucha plata en muy poco tiempo. Todo no es fácil, corto, barato. ¿No? Así, rapidito, compro un... ¿Qué meme me compro? ¿Qué meme? Para que mañana meto $1,000 y quiero sacar 20,000, digamos, ¿no? Y puede que te vaya bien. Puede que compres un meme y en 6 horas hagas esos $20,000. ¿Qué significa un meme, perdón? Un meme coin, bueno, entendemos el concepto del meme básicamente, sí, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un meme coin? Un meme coin es lo que consideramos un activo que no tiene ningún uso, no tiene ningún respaldo y fue creado bajo el único concepto de llamar la atención de los usuarios. Entonces es un esquema Ponzi estructurado de tal manera de que los que compraron temprano puedan venderlo más caro después. Pero es un esquema Ponzi en el cual todos los jugadores del sistema deberían entender de que es un esquema Ponzi. No sé si me hago entender. Por ejemplo, el esquema Ponzi que planteó... ¿Qué es un esquema Ponzi? Es una estafa piramidal. Okay. ¿Ya? Una estafa piramidal hace de que básicamente el único ingreso que tenés no viene de generar divisa o generar dinero por fuera, es que otra persona entre y pague a los que vienen por debajo. Un esquema Ponzi es un esquema piramidal. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Bernie Madoff era un esquema Ponzi, un esquema piramidal, ¿no es cierto? Pero los usuarios no sabían que era un esquema piramidal. Ellos decían, yo voy a recibir 11% sobre la inversión que tengo y supuestamente Bernie consigue esta plata porque es muy bueno en el tema de acciones, sabe qué acciones comprar, sabe dónde invertir el dinero y me garantiza 11%. Y un día eso se quebró la pirámide y se perdió la plata de todo el mundo. En cripto, digamos, los meme coins deberían ser abiertamente esquema Ponzi. Y la mayoría lo son. Entonces, por ejemplo, si entras a ver Pepe en su página web, que es creo que pepe.lol, para que te des idea, digamos, el nivel de generación, lo llamamos nosotros en cripto. Abajo tiene un disclaimer grandísimo que dice, este es un meme coin, no tiene valor intrínseco, no tiene ningún tipo de valor y la única razón por la cual estás comprándolo es para jugar, ¿no? Entonces, vos lo que estás haciendo al comprar un meme, es decir, lo estoy comprando más barato y va a haber alguien más adelante que quiera comprarlo más caro, ¿ya? Y así hay gente que ha hecho muchísima plata, ¿no? A veces compras un meme antes que se ponga de moda y lo vendes en 5 días y haces 10 veces, 20 veces la plata que metiste. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que
así como hay gente que gana 20 veces la plata que metió, hay gente que pierde el 90% de lo que invirtió justamente por eso, ¿no? Como que entran en el pico y la gente empieza a vender y pierden plata igual así en cuestión de días, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? Si vos ganás $20,000 en un día comprando un meme, el cambio que sufrí psicológicamente es muy fuerte. O sea, vas a querer hacer eso todos los días. ¿Entendés? Porque la logré una vez, voy a querer invertir esos $20,000 en otros 20 memes para poder hacer otra vez. Es como la adicción al juego, entonces. Correcto, ¿no? Es muy complejo. Entonces, la gente que entra en cripto buscando ganancias rápidas suele irse rápido, porque se topa con la otra cara de la moneda. Porque todos sabemos de que una inversión, si vas a esperar muchas utilidades, y se vuelven adictos que apuestan todo, me imagino. Apuestan todo, casas y todo, me imagino. Es complejo. Conozco gente que ha hipotecado su casa, cosas así, digamos, ¿no? Entonces, mi tema es, no nos acostumbremos a eso, pensemos más bien, digamos, si veamos cripto como un tema de inversión, puede funcionar. De nuevo, yo tuve la suerte de que entré por el tema de minería. ¿Cómo pensé yo esto? Porque dije, ok, existen muchas variables que pueden ir mal, principalmente el precio del activo que estoy minando, pero también el precio del activo que estoy comprando para minar puede caer. La dificultad de la red puede subir, lo que quiere decir de que voy a ganar menos. Entonces hay como que muchas variables, ¿no? Entonces yo dije, peor escenario posible, esto se va al demonio, tengo que vender mis tarjetas. Pero tengo un activo físico que puedo venderlo. ¿Y quiénes necesitan tarjetas de video? ¿Quién no necesita tarjetas de video? ¿No? Los que estábamos minando necesitábamos tarjeta de video. En esa época nos odiaban los gamers, porque obviamente como la demanda era altísima, las tarjetas de video pasaron de costar, viejo, $300, empezaron a costar $600, $800, $1,000, digamos, ¿no? Pero tenía gamers que querían tarjetas de video, personas que trabajan justamente en audiovisual. Las granjas de inteligencia artificial necesitan tarjetas de video. Entonces tenía un activo que podía poner de vuelta en el mercado con relativa facilidad. Entonces dije, ok, yo quiero invertir tal cantidad de plata en tarjetas de video, tal cantidad de plata dirigida a costos de energía, y el peor escenario posible es de que pierda mi electricidad y tenga que vender esto al 50% que lo compré. Entonces ese era el riesgo que asumí. Pero lo pensé como una inversión, o sea, como un negocio, ¿me entendés? Entonces el mindset con el que vos haces todo este tipo de inversiones es muy importante, porque eso también marca el camino que vas a seguir a mediano o largo plazo. Tienes que estar preparado, ¿no? Mentalmente, ¿no? Correcto. Quería preguntarte, ¿cómo hablábamos un poco en la previa y durante la entrevista? ¿Cómo gestionas tu marca personal? Contanos un poco en qué redes estás, cómo empezaste. Claro. Bueno, como te decía, yo estoy en redes sociales como Finanzas en Bloques desde básicamente junio del 2024. Creo que mi primer video lo subí en julio del 2024. Hablando justamente de que se había levantado esta prohibición al tema de criptoactivos en Bolivia. Yo creo que siempre busqué posesionarme como una voz razonable en el entorno cripto. Estando en cripto 4 años, te das cuenta de que el contenido que más likes genera es el que polariza. ¿Entendés? O cripto es basura, o cripto es lo mejor que ha sucedido en la vida, te vas a hacer millonario, ¿ya? Y siempre hay en el medio voces racionales que dicen, es un poco de esto y un poco de esto, y vení que te cuento más o menos cómo funciona y vos tomá tu decisión, pero no es ni esto ni esto, ¿no? Entonces mi labor iba un poco por ese lado. Entonces empecé a ver un poco el contenido que se estaba generando, principalmente en formato de corta duración, digamos, ¿no? Videos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, y todo era así, este es mi portafolio de cripto, Solana, Cardano, no sé qué, y es como que yo digo, pero ¿y este tipo te explica siquiera qué es Solana y qué es Cardano? ¿No? O sea, ¿por qué, digamos? ¿Y por qué te dice que vas a ganar tal cantidad de plata, no? Había mucho contenido igual de, si compras $10 de Pepe y Pepe llega a $1, ¿cuánto podrías ganar? O sea, podemos entrar si querés después como en la matemática de eso, pero Pepe no va a llegar nunca a $1, ¿ya? Porque el circulante que tiene, o sea, la oferta que existe de Pepe es tan grande de que si Pepe llegara a costar $1, la capitalización de mercado de ese activo sería más grande que la capitalización de mercado probablemente de 3 o 4 empresas de la bolsa, digamos, ¿no? O sea,
absurdo, no va a llegar a pasar nunca. Entonces dije, bueno, el contenido que quiero crear no es necesario para mí que tenga 1 millón de vistas, pero quiero ser esta voz razonable de que le enseñe a la gente cómo funciona cripto. Y empecé basado un poco en el conocimiento que tengo de generar contenido, digamos, a hacer guiones que estaban vinculados a eso. Con el tiempo me fueron retroalimentando algunas personas, ¿no? Y me dijeron, tal vez no hagas show, o sea, no hagas polarización, pero busca un gancho, digamos. O sea, que tus primeros 5 segundos enganchen a la gente y sobre eso podés trabajar mejor el contenido que querés mostrar. Y empecé a hacer un poquito eso también. Pero te diría que creo que más allá de TikTok, que es como que mi red que tiene más movimiento, que Facebook, Instagram, que básicamente lo único que hacen es repetir el contenido que hago en TikTok, el contenido que más me ha ayudado para desenvolverme mejor en el ecosistema ha sido el de LinkedIn, que es texto. ¿No? O sea, y es simplemente poner lo que pienso de una manera clara en LinkedIn, ¿no? Porque capaz ahí no llego necesariamente a 1 millón de personas, pero las 1000 personas que vieron mi mensaje son las que quiero que lo vean, ¿no? Y el podcast también, empecé a hacer un podcast porque me pareció que es interesante hacer contenido a largo plazo, poder hablar más tendido, digamos, de este tipo de temas. También creo que mi canal tiene como 300 seguidores, o sea, es súper poquito. En YouTube. Pero tengo un video que debe tener como 1000 vistas o 1200. Y fui a una reunión con un banco, el presidente del banco. Y dice, oye, quiero sacarme una foto con vos porque soy fanático de tu podcast, digamos, ¿no? Entonces es como que ahí te das cuenta, ok, llegó donde tenía que llegar, ¿no? Claro, eso es importante. A mí me pasa lo mismo, que claro, yo he empezado hace un año, este es el episodio 62. Yeah. Entonces, claro, es más de un año y vos ves el número de vistas. Por ejemplo, que entrevisto a alguien y me pregunta cuál es el número de vistas, cuánto van. Le dije, hay que fijarse no solamente en el número de vistas, sino la cantidad de horas de visualización que tiene el video. Entonces, por ejemplo, me comentaba uno de los que entrevisté que había ido a una cena, me dice, y en la cena con las 4 personas que conversó lo habían visto el podcast. Entonces quiere decir que eso está generando atracción, o sea, estás llegando a la persona que querés llegar. Correcto. ¿De qué te sirve llegar a 1 millón de personas y que no les interese tu contenido, que solamente se los muestre los 30 segundos que vale una visualización en YouTube? Claro. Entonces, que llegar a las personas adecuadas. Obviamente que si llegas y sos viral y llegas a las personas adecuadas, eso sería muy fantástico, ¿no? Sí. Pero a veces no se puede hacer. Entonces, estás haciendo contenido también largo, entonces en tu canal de YouTube me parece formidable. Sí, la verdad que lo he dejado un poquito de lado porque, como te digo, estoy entrando en esta nueva etapa en la cual, más allá de simplemente el tema de educación, estoy tratando de poder formar parte de este grupo de personas para brindar un servicio. ¿Y tus programas no lo tenés, los programas virtuales, por ejemplo, eso para que la gente acceda a tu programa virtual, los programas estos que haces, programas educativos, digamos, ¿no? No he querido hacer nada virtual. Si bien yo prácticamente aprendí todo lo que sé de cripto, digamos así, de manera asincrónica, ¿no? Viendo videos de YouTube y este tipo de cosas, yo creo que para sacar el mayor jugo posible de una capacitación tiene que ser algo presencial. O sea, ni siquiera me gusta dar clases virtuales. Cuando en algunas universidades hacemos clases híbridas, me pasa mucho que, por ejemplo, la primera clase solo van 10 presenciales y son 30 online, y a la segunda clase es al revés, porque todo el mundo se da cuenta de que le sacan más el jugo estando presencialmente, digamos, ¿no? Porque ahí le puedes preguntar al profe sin pena, te sacas una duda, y los términos que manejamos realmente son tan complejos. A veces me toca, digamos, como que darle la vuelta a una misma lámina como 4 veces hasta que estoy seguro de que todos entendimos. Entonces por ahí utilizo una analogía y vos no entendés porque no es un tema que domines, entonces voy buscando otra hasta que pillamos algo. Entonces no he pensado mucho en clases asincrónicas o de subir el contenido. Hago muchos tutoriales en mi canal. Y hace poquito me llamó Amples Reyani. Él está con un proyecto interesante que se llama Fractionfy. Está haciendo como asesorías personalizadas, digamos, para personas que tal vez no necesitan pasar un curso completo, pero necesitan 1 hora, digamos, con un experto en un tema. Buenísimo. Ajá, entonces ahí estamos como uno de los asesores. Así que pueden visitar la página de fractionfy.com y ver, digamos, todo el roster de asesores que hay ahí. Y pueden agendar, digamos, una sesión de 1 hora para charlar sobre temas específicos. Eso creo que ha sido fantástico en las asesorías personales que doy también.
creo que hay mucha gente que quiere hacer cosas y tiene miedo porque no sabe a quién preguntarle, ¿no? Es decir, o sea, este es el plan que tengo, pero estará haciendo bien o mal. Y al final como que llamar a alguien que ya tiene experiencia en el medio, la respuesta que te dé, sea positiva o negativa, te ayuda muchísimo a aclarar, digamos, ¿no? Entonces, para lo que me llaman mucho es el tema de minería, ¿no? Y me llama muchísima gente que dice que vi tal video y si compro tal equipo que cuesta $5,000, que tal cosa y no sé qué. Y hay muchas nociones, digamos, respecto a cómo funciona la minería, que es bueno entenderla. Y una vez termina la sesión, por más que la persona considere que sea buen o mal negocio entrar a minería, entiende ahora, digamos, cuáles son las variables que tiene que tomar en cuenta para tomar su decisión, digamos. Entonces, yo creo que hay muchas personas que les cuesta pedir ayuda, ¿no? Sí, ¿no? sí. Decía Brian Tracy, le preguntaron una vez en un evento si él podría, en todos sus años de experiencia empresarial que tiene dando conferencias, si pudiera resumir toda esa experiencia en alguna frase, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Porque la gente no quiere, se calla. O sea, pedir ayuda significa contratar gente que sabe más que vos no lo podés saber todo, tenés que tener esa humildad de saber que hay gente que sabe más cosas que vos y que tiene que ser así además. Entonces, creo que es potente. ¿Cuál es tu mensaje final para la audiencia? Me gusta mucho lo que acabas de mencionar. Yo siempre cito a una conferencia que escuché de un guionista que se llama Scott Frank, hace como unos 10 años, una conferencia que estaba dando para la BAFTA en Inglaterra. Y él dice, aunque parezca contraproducente, yo siempre intento ser la persona más tonta del cuarto en el que estoy. Claro, eso es vital, ¿no? Entonces, siempre rodearse de gente que sabe más que vos. Y les digo lo mismo. Yo personalmente trato de hacer exactamente eso y les diría que justamente intenten aplicar eso, ¿no? Esto quiere decir siempre estar buscando rodearte con gente que entiende más que vos sobre un tema o lo mismo, o que sepa más sobre algo que tal vez vos no entendés tanto y tener estas conversaciones, ¿no? O sea, con el tiempo me he dado cuenta, no cuesta nada escribirle a alguien por LinkedIn y decirle, oye viejo, ¿tenés tiempito para un café? Por ahí te dicen que no, por ahí 8 de 10 te dicen que no, pero una vez te van a decir, claro, obvio. Y la gente en general tiene la disponibilidad de compartir sus conocimientos sin pedirte nada a cambio. Simplemente vamos, charlemos, qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo lo estás haciendo. Como esta charla que estamos teniendo ahorita, digamos. Vos sabés que justo iba a sacar, ya lo tengo listo, ya un post para LinkedIn, vos sabés que esa es mi red, que sí, la que estoy más presente. Justo que lo voy a sacar en estos días, que es el episodio más visto, es el que tengo con Tomislav Kulhis. Ya, uff. Tiene un montón de vistas, todo el mundo lo ha visto, por lo menos acá en Santa Cruz, ¿no? Y sabes que no lo voy a invitar. Tenía vergüenza invitarlo. No lo voy a invitar, increíble. Dije, ¿cómo no lo voy a invitar? Y eso que lo conozco, hemos hecho algunos viajes juntos por trabajo, pero no lo voy a invitar. Y si me dice que no, o sea, y la gente yo creo que está bien predispuesta a ayudar. Oye. Tenemos esa tara mental, creo, de que la gente, o sea, que la gente no es abierta, que no te va a ayudar, o sea, y es al revés, ¿no? La gente siempre, si vos le pedís ayuda, te ayuda, la mayor parte. Totalmente. Y creo que este tema de cripto en específico, y volviendo, digamos, a lo que hablábamos del punk y todo esto, la comunidad es muy importante. O sea, saber rodearte de gente que te apoye y que te ayude es muy importante, porque imposible que vos tengas el tiempo para descubrir todo lo que está pasando en cripto en tiempo real. Es una locura lo que pasa. Te perdés una semana y ya hay otra cosa nueva, hay un protocolo nuevo, hay esta cosa, hay esta noticia, prohibieron acá, aprobaron allá, ¿me entendés? Entonces, siempre estar buscando rodearse con personas que están bien. ¿No tenés una comunidad, por ejemplo, de cripto? Tengo un canal que se llama en WhatsApp, que se llama justamente Finanzas en Bloques. Te voy a pasar ahí el enlace para que lo vean y voy poniendo novedades, ¿no? Deberías abrir tu club, sí, privado, o sea, para la gente que quiere interiorizarse. Yo he hecho eso, por ejemplo, tengo un club privado y están personas que quieran hacer su marca personal, por ejemplo, y tenés personas, o sea, se van, cuesta obviamente al principio porque siempre la gente quiere engancharse cuando todo está hecho, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, o sea, hay gente, yo estoy seguro que de empresas, por ejemplo, que quieren saber cómo funciona, le das un módulo. Después otro cuenta su experiencia también. Cuando te vas nutriendo de las experiencias de todo, ahí el grupo se vuelve poderoso. Sí, sí, súper interesante, ¿no? Te agradezco el consejo. Para que le des una vuelta por ahí. Tu consejo final ahora sí. Ya creo que lo di. Eso, sí. Rodéense de gente que los nutra. Ya. Que realmente sepa más que ustedes, no sientan vergüenza de pedir ayuda cuando sea necesario y básicamente tener la humildad de querer todos los días aprender algo nuevo, ¿no?
Oye, gracias por venir hasta acá y hablar de esto. Te voy a hacer te voy a confesar algo. Estaba un poco, no nervioso, sino que como este es un tema técnico y uno no lo sabe, tenés que leer un poco más, y eso que sé, no te digo, pero lo básico sé, pero igual estaba nervioso, pero la forma en cómo lo explicás está súper fácil, digamos. Entonces, ahí entiendo ya por el tema de los videos, la facilidad de eso, entonces eso no, creo que tus diferenciales no lo tiene cualquiera. Gracias. Listo, Javier, gustazo estar acá. Gracias por todo.